Buenas tardes, chicos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Rodrigo. Rodrigo, Ashley, Alison, Fabricio, Emily, Rosalinda. ¿Cómo están, chicos? Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya está haciendo un poquito más de frío, ¿no? A ver, voy a comenzar a compartirles el material, ¿ya? Un ratito. Acá tengo la teoría. Ya, vamos a comenzar con la teoría, ¿ya? A ver, a ver. Ujú. Jan dice, habrá marcha. ¿Marcha? ¿El sábado? ¿Marcha de qué? No me he enterado. Ya, a ver. Yo estaba completamente desconectada, la verdad no sabía que había marcha. ¿Marcha de qué? ¿La toma de Lima, eso? Otra cosa. A ver, ya. Ya se ve, ¿no? El material. A ver, ya. Ahí está. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar con nuestra teoría y luego vamos a la parte de práctica. Ya. Vamos a hacer un repaso de la teoría, que es importante. Bueno, ustedes ya deben saber algunas cosas, pero de todas maneras es importante repasar, sobre todo algunos planteamientos, ¿no? El planteamiento de Kant, por ejemplo, que a veces se hace un poco, puede ser un poquito pesado para algunos por los términos, ¿no? Porque hay varios términos ahí que a veces se confunden o que no se conocen muy bien. Pero en general lo que vamos a hacer es un repaso histórico de los planteamientos éticos más importantes que se han hecho en la filosofía, ¿no? Vamos a ver el planteamiento de Sócrates, de Aristóteles, de Kant, del utilitarismo, ¿sí? De Moore también, que es un filósofo ya más reciente, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de todo eso, ya. Vamos a comenzar con Sócrates. Mira, Sócrates, como tú sabes, es un personaje muy importante en la historia de la filosofía. Y es además el filósofo que marca un antes y un después en la filosofía antigua. Tú sabes que la filosofía antigua se divide en 4 periodos: presocrático o cosmológico, socrático o también llamado antropológico, el sistemático, los grandes sistemas filosóficos Platón y Aristóteles, y el cuarto, el periodo helenístico romano, ¿no? Que es el periodo de la helenización de buena parte del mundo por las conquistas de Alejandro Magno y la decadencia de Grecia y la conquista de Roma, ¿no? De Grecia. Entonces, esos son los 4 periodos. Repito, cosmológico o presocrático, antropológico, socrático, sistemático, Platón y Aristóteles, y helenístico romano. Sócrates marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque inicialmente la filosofía, como tú sabes, se preguntó por el origen del cosmos, es decir, tuvo un interés sobre todo por lo externo al ser humano, ¿no? Los filósofos presocráticos se preguntaron cuál era el arjé, el principio o el elemento que había originado todo el universo. Pero a partir de Sócrates y los sofistas hay un cambio. Ellos ya no se preocupan por lo externo, sino más bien por lo interno, lo que es propiamente humano, las cuestiones humanas, las cuestiones morales, las cuestiones políticas, las cuestiones que tienen que ver con la educación. Esos son los 3 grandes temas que van a debatir los sofistas y Sócrates: la moral, la política y la educación. Son cuestiones humanas, porque tienen que ver con cómo el hombre se forma, cómo es el hombre, cómo el hombre se comporta, cómo el hombre se interrelaciona con los demás, ¿no? Son cuestiones humanas. Entonces, por eso se denomina periodo antropológico. Sócrates, por lo tanto, va a ser el primer gran filósofo en reflexionar acerca de la moral.
acerca de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. ¿A qué llamamos virtud? ¿A qué llamamos justicia? ¿A qué llamamos valor? ¿A qué llamamos bien? Él es el primero en preguntarse sobre esas cosas. Luego ya Platón, Aristóteles van a seguir reflexionando sobre esos temas, pero el primero fue Sócrates. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se dice que Sócrates reflexiona sobre la virtud, que en griego es arete, la palabra en griego es arete, ¿no? Ahí, bueno, está castellanizada, ¿no? Porque no está en griego ahí. Pero el término es arete. La virtud implica muchas cosas, o sea, implica, es lo equivalente a lo que llamaríamos actualmente bueno, ¿no? El hombre bueno, el hombre virtuoso, ¿sí? El hombre excelente. ¿Qué es ser un hombre excelente? Un hombre ejemplar, en todo el sentido de la palabra. Para Sócrates, la virtud no es algo que se aparente, porque ese era uno de los grandes problemas de los griegos. Es virtuoso el que aparenta ser virtuoso, el que es famoso, el que todos halagan por su fuerza física, por su don de palabra. ¿Qué es lo que hace virtuoso un hombre? Esa es la gran pregunta que se plantea Sócrates. ¿Qué es la virtud? ¿Por qué decimos que tal persona es virtuosa y que tal persona no es virtuosa? ¿Qué es lo que vemos en esa persona para decir que es virtuosa? ¿Qué evaluamos? ¿Su valentía? ¿Su honestidad? ¿Su fuerza física? ¿Su valentía? ¿Qué cosas son las que lo hacen virtuoso? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué es la virtud? No es tan fácil. Y ahí viene una de las grandes cuestiones de la filosofía de Sócrates que hay que tener presente. Cuando Sócrates habla acerca de la sabiduría, él no está hablando tanto de la sabiduría en el sentido de la acumulación de conocimientos. No es sabio para Sócrates, ojo, no es sabio para Sócrates el que sabe muchas cosas, el erudito, ¿no? El que te puede hablar de muchos temas, o el que tiene 5 carreras y 3 doctorados, no. Para Sócrates, el sabio es el que sabe algo muy concreto. El sabio es el que sabe qué es el bien. El sabio, repito, es el que sabe qué es el bien. Si tú sabes qué es el bien, eres sabio, aunque seas un ignorante en muchas cosas. Quizás no sabes de economía, quizás no sabes de política, quizás no sabes de matemática, qué sé yo, pero sabes qué es el bien, eres sabio, para Sócrates. Y de manera contraria, puedes saber muchas cosas, muchos temas, pero no saber qué es el bien. Para Sócrates, en ese caso, eres un ignorante. El que sabe muchas cosas, pero no sabe lo más importante que tiene que saber un hombre, es un ignorante. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber un hombre, un ser humano? Que es el bien. ¿Por qué es lo más importante? Alguien podría decir, pero profesor, ¿y eso por qué es lo más importante? Porque eso es lo que te diferencia de los animales. Eso es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales. La razón aplicada a la moral. ¿De qué me sirve mi inteligencia, mi razón, si no me permite cuestionarme acerca del bien, de la justicia, de la virtud? Hay animales inteligentes, pero por muy inteligente que sea un animal jamás se va a cuestionar acerca de esas cosas. O sea, un perro, un gato, un delfín no se pregunta qué es la justicia, no se pregunta qué es la virtud, no se pregunta qué es el bien. Jamás se va a preguntar eso. Entonces, la inteligencia humana, la razón humana, es razón y es inteligencia en la medida que se pregunta por cuestiones morales. Por eso, la sabiduría de la que habla Sócrates es una sabiduría moral, no es una sabiduría nociológica en este sentido de la acumulación de conocimientos, no, ya, por si acaso. Entonces, Andrea dice, ¿virtud es parte de axiología? No, la virtud, o sea, la axiología lo que trata es las valoraciones, pero las valoraciones en axiología pueden ser de distinto tipo. O sea, cuando hablamos de virtud en sentido moral, estamos hablando de ética. La virtud es un tema que aborda la ética. Y la ética es una forma de valoración. Es decir, nosotros valoramos las cosas como buenas, malas, correctas, incorrectas, etc.
¿sí? Sí, esa es una valoración ética. Pero no hay solamente valoraciones éticas, también hay valoraciones de otro tipo, por ejemplo, valoraciones económicas. No sé, pues, por ejemplo, tú valoras algo por su utilidad, no solamente por, o sea, valoras las cosas porque son útiles, o valoras las cosas porque son bellas, o valoras las cosas porque son útiles socialmente, qué sé yo. O sea, hay distintas formas de valoración. Una de las formas de valoración es la valoración ética, pero la axiología es más amplia, porque la axiología estudia las valoraciones que hacemos los seres humanos. O sea, ¿por qué algo es valioso para mí? ¿O por qué algo es valioso para ti? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista nociológico, ¿sí? La axiología estudia el valor en general, pero la ética estudia los valores éticos, las valoraciones éticas. Entonces, la virtud es un objeto de estudio de la ética, ¿ya? Entonces, les decía, Sócrates considera la sabiduría como sabiduría moral, no como conjunto de conocimientos, ¿sí? Por eso, para Sócrates, pues sería absurdo pensar que alguien que, no sé, pues tiene 3 doctorados es más sabio que alguien que no ha pisado nunca el colegio o la universidad. Sócrates jamás diría que alguien que tiene muchos estudios universitarios es más sabio que una persona que no los tiene. Jamás diría eso. Porque no se trata de conjunto de conocimientos, se trata de la reflexión moral. Una persona que nunca ha pisado la universidad puede haber reflexionado más sobre qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo virtuoso, que alguien que sí ha pisado la universidad. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver. Hay que tener eso presente, porque si no lo tienes en cuenta, vas a confundir lo que dice Sócrates o vas a malinterpretar lo que dice Sócrates. ¿Ya? Luego, por eso mismo es que defiende un intelectualismo ético, pero ojo, intelectualismo en el sentido que te estoy diciendo. Si tú conoces lo que es el bien, vas a actuar bien. Es decir, la acción está supeditada al conocimiento, pero el conocimiento ¿de qué tipo? Conocimiento moral. Esto tiene que ver con una reflexión acerca de la moral. Es decir, solo si tú reflexionas constantemente sobre la moral, puedes llegar a conocer el bien. Pero si no haces ese ejercicio, si no haces ese examen, si no te preguntas, si no reflexionas, no puedes lograr ese conocimiento. Por eso mismo es que recuerdas que Sócrates usa el método mayéutico, ¿te acuerdas? La mayéutica, el diálogo. La mayéutica es un método dialéctico, dialógico, que permite que ambos que dialogan se acerquen a la verdad. Y por eso te acuerdas que Sócrates no enseñaba, no te decía, no te daba respuestas, sino que al contrario, lo que hacía es plantearte interrogantes, plantearte preguntas para que tú mismo fueras alcanzando la verdad. Porque es más, lo que consideraba Sócrates es que tu alma ya era sabia. El alma de cada uno de nosotros es sabia en el sentido de que el alma tiene como principal característica, el alma humana tiene como principal característica la razón. Todos somos seres racionales. La razón está en nuestra alma. Por lo tanto, no tenemos que buscar fuera la verdad. Tenemos que buscar en nuestra propia alma. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la reminiscencia? Conocer es recordar. Reminiscencia. Acá lo pongo. Recordar. ¿Recordar qué cosa? Lo que el alma ya sabe, pero ha olvidado. Porque para Sócrates, nuestra alma ya sabe la verdad, pero está la verdad ahí como oculta, como dormida, hay que despertarla, ¿sí? Hay que despertarla. Y por eso mismo es inútil que tú busques en otro las respuestas, que otro te dé las respuestas. No, tú mismo tienes que hacer esa reflexión, tú mismo tienes que hacer esa búsqueda en ti. Tú mismo tienes que, usando tu razón, encontrar las respuestas. Esa es la mayéutica, el diálogo. La ayuda, la mayéutica recuerda que hace referencia al arte de la partera. La madre de Sócrates era comadrona, era partera, ayudaba a otras mujeres a dar a luz. Y Sócrates dice, yo hago algo parecido porque yo ayudo. Así como las parteras, las comadronas generalmente son mujeres mayores que ya no pueden tener hijos, son estériles. Yo también soy estéril, decía Sócrates, porque yo no alumbro la verdad. Yo no puedo parir
ideas verdaderas, pero sí puedo ayudar al otro a parir ideas verdaderas. Por eso no me preguntes a mí, no busques en mí la verdad. Lo que yo puedo hacer es guiarte, ayudarte, acompañarte en esa búsqueda, ¿sí? Entonces, para Sócrates es fundamental eso, la reflexión, el examen. Una vida sin examen no merece ser vivida. Una vida sin examen significa una vida sin reflexión sobre estas cosas. Porque al fin y al cabo, como te decía al inicio, lo que nos diferencia de los animales es esa posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos de reflexionar acerca del bien, de la justicia, de la virtud. Solo los seres humanos podemos reflexionar acerca de eso, los animales no. Entonces, si tú no empleas una buena parte de tu tiempo en reflexionar sobre eso, no estás viviendo una verdadera vida humana. Para Sócrates, y él lo insinúa muchas veces, ¿eh? En los diálogos de Platón, el que vive, porque ya pues, ¿no? Tiene que vivir, se levanta, desayuna, va al trabajo, regresa, come, se vuelve a dormir, pasa su vida así, no está viviendo una vida humana. Está sobreviviendo, pero no está viviendo como un ser humano. Porque no está haciendo lo que es propiamente humano. No está cumpliendo con lo que lo caracteriza como ser humano. Entonces, por eso dice eso, una vida sin examen no merece ser vivida. ¿Sí? Y en eso consiste el cultivo del alma. Tú debes haber escuchado, debes haber visto en los manuales, en la teoría, ¿no? En los boletines, no sé, que revisas de teoría, el cultivo del alma. ¿En qué consiste el cultivo del alma? En eso. Cultivar tu alma significa usar tu razón, porque la principal característica del alma es la razón, ¿cierto? Usar tu razón para reflexionar sobre estas cosas. ¿Qué es lo que te hace verdaderamente humano? Reflexionar sobre esto. Cultivar tu alma significa reflexionar, indagar, preguntarte sobre estas cuestiones, tratar de alcanzar ciertos conocimientos sobre esto. Al menos hacer el intento, porque tampoco es que sea tan fácil alcanzar certezas y respuestas absolutas sobre qué es el bien, la justicia. No es fácil. ¿Y cómo te das cuenta de que el mismo Sócrates lo reconoce? Lo cual no quiere decir que no existan respuestas o que no exista la verdad. Sí existe la verdad, pero es difícil alcanzarla. Te das cuenta de que él mismo admite que es difícil cuando ves en los diálogos de Platón que muchas veces no se llega a soluciones definitivas, no se llega a una respuesta absoluta. Repito, no quiere decir que no existan respuestas absolutas, que no exista la verdad. Lo que quiere mostrar es que es difícil, que es una tarea constante, que es algo que no vas a lograr en un día. O sea, no es que un día te pones a hablar sobre la virtud y 3 horas y al final ya tienes una solución, una respuesta. No, es algo que tenemos que practicar día a día, tenemos que reflexionar día a día. Y es algo para lo cual no necesitamos un conocimiento especial, no necesitamos una técnica, no necesitamos una instrucción particular. Por eso te decía, ¿no? O sea, no se trata de que sepas de física, de química, de economía, no. Es algo que todos los seres humanos podemos hacer, porque todos somos seres humanos. Y todos como seres humanos nos hemos preguntado alguna vez o nos planteamos en nuestro día a día esas preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto es justo? ¿Esto es injusto? Son juicios que todos hacemos en nuestro día a día. Son opiniones que todos emitimos en nuestro día a día. Y eso demuestra que es algo humano. No es algo que sea solamente para especialistas, solamente los filósofos, no. Es algo que todo ser humano puede hacer y que todo ser humano tiene el deber de hacer. ¿Te acuerdas esta famosa frase, conócete a ti mismo? Esa es la principal, ese es el principal mandamiento. Así como ayuda a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ojo que esa frase no la dice Sócrates por primera vez, o sea, no es una frase de él, no es una frase que él inventa, es un mandato que estaba en la puerta del templo de Delfos. Es una frase religiosa, por eso te lo comparo con ayuda a tu prójimo como, o ayuda a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Sí? Te lo comparo con eso, ¿por qué? Porque, repito, era una frase religiosa griega, pero Sócrates la toma y la interpreta a su modo, de manera filosófica. Y dice, conócete a ti. Este es tu deber. Es un mandato, si te das cuenta. Conócete, es una obligación. Conócete. Conócete a ti mismo. Ese es nuestro deber. El deber de todo ser humano es conocerse a sí mismo. Y te conoces a ti mismo cuando te preguntas sobre estas cosas. ¿Por qué?
Porque al preguntarte qué es el bien, qué es la virtud, te haces mejor, porque te hace reflexionar acerca de ti mismo, acerca de tus propias acciones. Por ejemplo, cuando, no sé, en algún momento has hablado con alguien o has hecho algo, te puedes preguntar, ¿estuvo bien lo que hice? ¿Estuvo bien hablarle así a esa persona? ¿O estuvo bien ocultarle esa cosa, esa información? ¿O estuvo bien cómo le hablé a mi hermano? ¿Cómo me comporté con mi papá? ¿Cómo traté a mi primo? ¿Cómo... Conócete a ti mismo. Ahora, una parte es la reflexión, pero también es importante el diálogo, porque es el otro el que va a hacerte notar tus debilidades o tus defectos o tus limitaciones. Por eso cuando se habla acerca de la virtud, del bien y todo, en los diálogos de Platón, porque tú sabes que Sócrates no escribió nada, el que muestra el método mayéutico es Platón, lo que se muestra ahí, ¿qué cosa es? Cómo hay un intercambio. Pero Sócrates siempre está planteando preguntas y está invitándote a que tú des respuestas. Y al hacerte las preguntas, aunque tú no te des cuenta, te está haciendo notar tus errores. O sea, tú puedes dar una respuesta, pero cuando Sócrates te analiza tu respuesta, encuentra siempre algún defecto y busca que tú te des cuenta de ese defecto y que renuncies o descartes esa opinión que tenías, que era equivocada. Porque recuerda, es importante eso. O sea, como te decía hace un rato, para Sócrates existe la verdad. Ahora, muchas de estas cosas no vas a poder solucionarlas definitivamente después de una conversación de 3 horas. Es imposible, es muy difícil. Y por eso mismo para Sócrates esto es lo más difícil. Y la sabiduría consiste en saber estas cosas. Al fin y al cabo, otras cuestiones que pueden parecer más difíciles, por ejemplo, las matemáticas o qué sé yo, en el fondo no lo son tanto, porque tú puedes aplicar una fórmula, una ecuación y tienes un resultado. En realidad son cosas simples, pero las cuestiones morales son las cuestiones más complicadas de analizar. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? Por eso es que siempre hay debates, por eso es que la gente muchas veces no se pone de acuerdo. Y siguen habiendo debates sobre las mismas cosas desde hace siglos, ¿o no? Desde hace milenios, y probablemente de acá a un tiempo sigan, de acá 100, 200, 300, se siga discutiendo sobre lo mismo, porque no es una ciencia exacta. Y eso mismo lo hace difícil, lo hace complicado. Y eso mismo hace que sea una actividad constante, que tú puedes practicar todos los días. No es que llegas a una solución, ya acabé con esto, ya. Otro problema. No. Es algo que requiere una reflexión constante. A eso se refiere el cultivo del alma, de la que habla Sócrates. Repito, intelectualismo ético. ¿Por qué? Porque si tú conoces lo que es el bien, vas a actuar bien. Si tú sabes lo que es bueno, vas a hacer lo bueno. Pero si no lo sabes, no lo vas a hacer. Ahora, ahí hay un detalle, ¿no? Porque a veces se podría malinterpretar y alguien podría decir, profesora, pero hay gente que, no sé, pues nunca se ha preguntado, ¿no? ¿Qué es la virtud? ¿No? Nunca llevado un curso de ética, nunca se ha preparado para ingresar a la universidad, no sabe Sócrates, Platón, Aristóteles, no sabe nada. Pero son personas buenas. O sea, en su día a día hacen sus cosas y son buenas, ¿no? Porque tienen principios morales, pues no hacen las cosas que deben hacer. Y Sócrates diría, claro, o sea, tampoco él está diciendo que necesariamente el que no sabe va a ser malo, no. Se refiere a que el problema es que si tú no conoces la verdadera esencia del bien, puedes equivocarte en cualquier momento. Eres susceptible al error. No es que todos los días vas a hacer cosas malas, no. Puede ser que tú hagas el bien por inercia, por decirlo así, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a cumplir, porque así te enseñaron que debías actuar. Pero en el fondo, para Sócrates, esa persona es como un ciego. Y así lo dice. ¿Eh? Es como si el ciego tanteando fuera por el camino correcto, ¿no? Con suerte y tanteando va siempre por el camino correcto. Pero un día pasa algo que el ciego no se esperaba y de pronto se equivoca y ya no va por el camino correcto. Se desvía del camino. Lo mismo pasa con las personas que no conocen el bien. Si no, tú no comprendes la esencia del bien, puedes caer en el error en cualquier momento.
Por eso es importante conocer el bien. Entonces, no se trata, ojo, de saber qué es bueno y qué es malo porque así me han enseñado. O sea, no se trata de decir, bueno, profesora, pero yo sé, por ejemplo, que no debo robar y no robo. Yo sé que no debo mentir y no miento, o trato de no mentir. Yo sé que no debo matar y nunca he matado ni pienso matar. Entonces soy buena persona. Sócrates diría no. Porque tú sabes, entre comillas, porque te han dicho que eso es lo que debes hacer. Pero has reflexionado por qué es bueno ser así o por qué es malo robar, por qué es malo mentir. ¿Has reflexionado? ¿Te has preguntado por qué? No. Ya. Entonces no has examinado. Pues. Entonces no conoces verdaderamente. Sabes superficialmente, pero no sabes realmente. Y ese no saber te hace ignorante. Y ese no saber te hace débil, porque te puede llevar al error. Te puede hacer cometer errores. Eso es lo peligroso. A eso se refiere con la ignorancia. Ahora, si te percatas en ese sentido, o sea, si evaluamos a las personas en función de lo que dice Sócrates, todo el mundo prácticamente sería ignorante, ¿no? Claro, y efectivamente eso sucede, ¿no? O sea, muchas veces la mayoría de personas se termina equivocando, termina haciendo cosas malas. Aunque en su día a día no estén haciendo, o sea, yo no soy pues ladrona, tú tampoco, pero puede ser que ocurra alguna situación que termine haciendo que tú tomes algo que no es tuyo, porque la situación se presenta de esa manera. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que no sabías por qué. O sea, la situación se presenta favorable para que tú hagas eso, para que caigas, te desvíes. ¿Pero por qué te desvías? ¿Por qué caes? Porque no sabes realmente por qué es malo robar. Lo sabes solamente superficialmente y eso es peligroso. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el intelectualismo ético. Repito, el que conoce el bien actúa necesariamente bien. El que no conoce el bien, en algún momento va a actuar mal. Repito, no es que siempre actúe mal, pero necesariamente en algún momento va a actuar mal, porque no sabe realmente por qué hace las cosas. Solamente las hace porque, bueno, aprendió que así tenía que hacerse, ¿no? Entonces, por eso dice que el hombre solo actúa mal por ignorancia, ¿ya? El hombre solo actúa mal por ignorancia. A ver. Claro, mira, Luis Elías dice, los religiosos que tienen su moral basada en la ética de la Biblia. Claro, para Sócrates, si no han reflexionado por qué, son personas ignorantes en el fondo. Es más, Platón plantea una pregunta bien interesante en uno de sus diálogos. Se pregunta lo siguiente, fíjate, se pregunta, ¿nosotros debemos hacer lo que los dioses nos dicen que es bueno hacer porque nos lo dicen los dioses o porque es bueno? O sea, las reglas que nos han dado los dioses, se refiere a los dioses griegos, ¿no? ¿Las debemos obedecer porque son buenas o las debemos obedecer porque nos las han dictado los dioses? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos actuar por obligación o debemos actuar porque nos damos cuenta de que lo que nos ordenan los dioses es lo correcto? ¿Y qué pasa si lo que nos ordena un dios va en contra de lo que yo considero que es bueno? Porque yo analizando, yo con mi razón me doy cuenta de que no es correcto lo que me está ordenando. ¿Qué debería hacer? ¿Debería obedecer o no? ¿Sí o no? Es complicado, ¿no? Si te pones a pensar, es un poco el caso de Abraham. ¿Te acuerdas? De Abraham con Isaac. Dios le ordena a Abraham a matar a su hijo. Y Abraham obedece, porque es Dios. Bueno, obedece, está a punto de obedecer y Dios le detiene la mano, ¿no? Pero deberíamos actuar así. ¿Deberíamos actuar por deber de un Dios? Claro, fue una prueba, sí, claro, sí sé que fue una prueba. Pero ¿y cómo sabía Abraham que era una prueba? Él no sabía. Precisamente lo que hace Dios es probar su obediencia, ¿no? Claro, eso es fe. Ahora, yo como sé
Claro, yo debo asumir que si Dios es bueno, Dios no va a permitir que yo haga algo malo, pero yo cómo sé. O sea, si yo actúo simplemente por obedecer, podría cometer un error o no. Podría cometer un error. Entonces, esa es una gran pregunta de Platón. Es una gran pregunta. ¿Hacemos lo bueno porque es bueno? ¿O hacemos lo bueno porque es lo que nos ordenan los dioses? ¿Los dioses siempre nos ordenarán cosas buenas? Y si no nos ordenan cosas buenas, ¿deberíamos hacerlas o no? ¿Lo bueno es bueno porque los dioses lo ordenan o lo bueno es bueno porque sí, porque logramos nosotros entender cuál es la razón? ¿Mm? Es una pregunta importante. Entonces, repito, para Sócrates es fundamental comprender la naturaleza del bien, comprender la esencia del bien. Si tú entiendes qué es el bien, vas a actuar bien. Necesariamente, necesariamente. Por eso esta famosa frase, el hombre solo actúa mal por ignorancia. El hombre solo actúa mal, solo, fíjate, solo actúa mal por ignorancia. O sea, el hombre nunca actúa mal porque quiera hacer el mal, sino porque en el fondo es un ignorante. En realidad, Sócrates, ¿sabes qué te diría? Si alguien te hace mal, tú deberías sentir pena por esa persona, porque esa persona no se da cuenta, no comprende, no entiende. En el fondo es un ignorante del bien, no conoce el bien. En realidad, una persona que nos hace mal o que le hace mal a otra persona deberíamos sentir lástima por él, ¿no? Debería causarnos lástima, porque estamos frente a un ignorante. En realidad, lo que pasa para Sócrates es que, mira, ¿por qué dices el hombre solo actúa mal por ignorancia? Porque nadie busca el mal por sí mismo. Todos buscamos el bien. Profesora, pero yo veo personas que son crueles, que les gusta hacer sentir mal a otro. Ya, pues les gusta. Tú mismo lo dices, les gusta hacer sentir mal al otro. ¿Por qué les gusta? Porque buscan su placer, es decir, buscan su bien. Todos buscamos nuestro bien. En mayor o menor medida, todos buscamos nuestro bien. Todos buscamos nuestra salud, todos buscamos nuestro bienestar económico, todos buscamos el bien de nuestra familia y esto. ¿Y por qué buscamos eso? Porque es nuestro bien. Todos buscamos nuestro bien. El dinero, la salud, el amor, la belleza, todos esos, ¿qué cosas son? Bienes. ¿Y los buscamos para nosotros o no? Sí. Claro, todos buscamos el bien, distinto tipo de bienes para nosotros. ¿Eso es malo? No. El problema viene cuando tú buscas ese bien y buscando ese bien para ti haces daño a otro. O cuando pones un bien que no es tan importante por encima de un bien que es más importante. Por ejemplo, y acá viene el truco para entender mejor a Sócrates. Para Sócrates, el hombre, ¿qué cosa es? Es un compuesto, ¿te acuerdas? Un compuesto de cuerpo y alma. ¿Y cuál es la parte más importante para Sócrates? ¿El cuerpo o el alma? ¿Cuál es la parte más importante para Sócrates? ¿El cuerpo o el alma? El alma. Por lo tanto, ¿tú qué deberías cuidar más, tu alma o tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú debes cuidar más? Tu alma, claro. Ahora, pregunta, ¿la mayoría cuida más su alma o su cuerpo? Porque el alma es inmortal, ¿no? Para Sócrates. O sea, se refiere al espíritu, ¿no? La parte interior. La mayoría que busca, que conserva, ¿de qué se preocupa más? ¿De su cuerpo o de su alma? De su cuerpo. ¿Y eso qué significa? ¿Que son ignorantes o no? Porque poner tu cuerpo por encima de tu alma no es ser ignorante. ¿Cómo lo más valioso que tienes no lo vas a cuidar? Y lo menos valioso es lo que más te va a preocupar. ¿Eso no es propio de un ignorante? Claro, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. ¿Te das cuenta? Y por eso mucha gente comete errores, porque busca su bienestar físico, por ejemplo, sus placeres, y hace una serie de cosas malas para su alma a costa de, ¿no? O sea, a costa de su alma, busca eso para su cuerpo, para su bienestar físico, para cosas que cree que le van a hacer feliz. Y no, ¿cierto? ¿Eso qué es? Ignorancia, pues. El hombre actúa, el hombre solo actúa mal por ignorancia. En el fondo estás confundido, estás perdido, estás desorientado. Y eso es lo que hace que valores más algo que no tiene tanto valor.
que le des más importancia a algo que no tiene tanto valor. Que sacrifiques tu alma, que es lo más valioso, por esto que no es tan valioso. Que hagas cosas malas. Te estás haciendo daño a ti mismo sin darte cuenta, porque por ejemplo, al ser cruel, al dañar a otra persona, tú crees que estás dañando solo a esa persona, pero te estás dañando a ti mismo, ¿o no? Porque te estás degradando, ¿o no? Te estás haciendo un mal, te estás haciendo mala persona. No le estás haciendo daño solamente a esa persona, te estás haciendo daño a ti. Estás actuando como un ignorante. ¿Te das cuenta? El malo es ignorante. El malo es ignorante. A eso se refiere Sócrates. ¿Sí? Bien. Entonces recuerda, una vida sin examen no merece ser vivida. El cultivo del alma, cultiva tu alma. Cultivar tu alma ya sabes qué significa. Examinar, reflexionar, meditar, conversar también para acercarnos a la verdad sobre estas cuestiones. Repito, Sócrates cree en la verdad. Ahora, llegar a la verdad sobre estas cosas es bien difícil. Es muy complicado. Por eso te decía, se sigue debatiendo sobre lo mismo y de acá a 300 años vamos a seguir debatiendo sobre lo mismo, sobre qué es la justicia, qué es la virtud y la pena de muerte. Vamos a seguir debatiendo sobre las mismas cosas, la pena de muerte, el aborto, etc. Porque son cuestiones morales y las cuestiones morales son mucho más complicadas en realidad que las otras. Lo cual no quiere decir que no hayan respuestas o no hayan soluciones, pero es complicado. Por eso es una actividad permanente, una actividad de toda la vida. ¿Sí? Es una actividad cotidiana, es algo que deberíamos hacer todos los días, reflexionar, meditar sobre estas cosas. Bien, vamos a Aristóteles, ¿ya? Mira, Aristóteles, fíjate, propone una ética teleológica y defiende una ética eudemonista. Estos dos términos no puedes olvidarte, es fácil. Ética teleológica, ¿por qué? Porque para Aristóteles todas las acciones humanas persiguen un fin. Telos, fin. Muy bien, Jordi. ¿Qué significa la palabra telos en griego? Fin, finalidad, meta. Es decir, es el lugar donde yo voy, busco llegar, mi meta, mi finalidad. ¿Cuál es la finalidad de todos los seres humanos? ¿A dónde queremos llegar todos? A ser felices. ¿Sí o no? Todos buscamos la felicidad. Todos queremos ser felices. Y todas nuestras acciones, por más pequeñas que sean en nuestro día a día, tienen como objetivo esa felicidad. ¿Sí o no? Tú estás acá escuchando la clase. Quizás no te gusta mucho filosofía, no sé, pero estás acá. O tienes sueño, no sé. O tienes, no sé, es el cumpleaños de un familiar, o preferirías salir a caminar, no sé, pero estás acá. Necesitas estar acá para cumplir tu objetivo, que es ingresar a la universidad, ¿cierto? Entonces, cada cosa que tú haces tiene un fin, ¿sí? Pero al final ese fin, en el fondo es un medio, porque ingresar a la universidad no es el fin último, es un fin de corto plazo, es una meta de corto plazo, pero es una meta que te va a permitir cumplir otras metas, hasta conseguir el objetivo último. Si tú quieres ingresar a la universidad es porque crees que es el camino más adecuado para ser feliz, ¿o no? Porque crees que de esa manera vas a tener estabilidad económica, un mejor trabajo, vas a poder ayudar a tu familia, vas a tener, ¿no? Todas esas cosas que tú consideras que van a hacerte feliz, ¿sí? Entonces, el ser humano, todos los seres humanos, buscamos la felicidad. Todas nuestras acciones están dirigidas a conseguir esa meta, que es la felicidad. Por eso la ética aristotélica es teleológica, porque está muy centrada en la felicidad. Aristóteles siempre está hablando de la felicidad, de esa meta, de ese fin. ¿Sí? Todas nuestras acciones buscan un fin. Y valoramos las cosas en función de ese fin. Valoramos el dinero por ese fin. Valoramos la salud porque nos va a llevar a ese fin. Valoramos la amistad porque nos lleva a ese fin. Valoramos el amor porque es un medio para lograr ese fin. Todas las cosas que nosotros consideramos buenas en esta vida, las consideramos buenas porque son medios para alcanzar ese fin. Ahora, defiende una ética eudemonista. ¿Por qué eudemonista? Porque se centra en la felicidad. Recuerda que felicidad en griego es eudaimonía. ¿Ya? Felicidad en griego es eudaimonía. Entonces, la ética aristotélica es eudemonista porque se centra en la felicidad. Porque para Aristóteles la felicidad es el fin supremo de la vida. ¿Sí? Es el fin supremo de la vida. Es el último fin.
No es ingresar a la universidad, no es tener mucho dinero, no. El último fin es la felicidad. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque como vamos a ver luego, Kant va a criticar este aspecto de la ética de Aristóteles. Porque para Kant la felicidad no debería ser un tema tan importante dentro de la ética. Es decir, que yo haga ciertas cosas o no haga ciertas cosas no debería estar relacionado con mi propósito de ser feliz. Para Kant, ojo, para Kant. ¿Ya? Kant cree que yo no debo pensar en la felicidad cuando hago las cosas que hago. Es decir, cuando evalúo qué hacer, si hacer una cosa u otra en función de qué es lo bueno, qué es lo correcto, eso no debe preocuparme la felicidad. Por ejemplo, si yo digo, mejor voy a mentir en esta ocasión porque si digo la verdad, eso me va a traer problemas y voy a sufrir. Entonces, en esta ocasión voy a mentir. Kant, ¿qué diría? No, está mal. Porque tú estás poniendo por encima del deber tu felicidad, tu bienestar, y eso está mal, porque uno debe actuar siempre según lo correcto, según lo que es tu deber. Entonces, para Kant, la felicidad y la virtud tienen que estar separadas. Ahora, si hacer lo correcto te trae felicidad, bien, pero eso no debe ser un criterio. El problema con Aristóteles es que la virtud y la felicidad están muy unidas, porque para Aristóteles solamente puede ser verdaderamente feliz el hombre virtuoso. Si tú no eres virtuoso, no puedes ser feliz. El vicioso no puede ser feliz. El imprudente no puede ser feliz. ¿Sí? El que se deja llevar por sus placeres no puede ser feliz para Aristóteles. ¿Por qué? Porque el que se deja llevar por sus placeres es impulsivo, es imprudente, y el hombre imprudente siempre va a cometer errores que lo van a llevar a la infelicidad, al dolor, etc. Entonces, la virtud se relaciona con la felicidad, necesariamente para Aristóteles. En cambio, para Kant no necesariamente es así. Y no debe importarnos la felicidad para actuar correctamente. Entonces, fíjate, Aristóteles que dice que la felicidad superior, ese es el tercer punto, que es importante. Mira cómo le da importancia a la felicidad. Dice, la felicidad superior se logra a través de la vida contemplativa, es decir, de la vida dedicada a la contemplación de los primeros principios. ¿El hombre común y corriente, digamos, puede ser feliz? Sí, dice Aristóteles. Sí, un hombre en general puede ser feliz, pero no es la misma felicidad de ese hombre que la felicidad del político, de un político destacado, por ejemplo, Pericles. ¿Podríamos decir que Pericles fue más feliz que un hombre, digamos, un ciudadano común y corriente? Sí, porque Pericles se hizo bien a sí mismo e hizo bien a los demás. Se preocupó por el bien común. Fue un hombre que procuró el bienestar de la polis. Esa felicidad de la vida activa, esa felicidad de la vida política es superior a la felicidad de la vida particular. Pero fíjate, hay tres niveles. Hay otra felicidad superior a la de la vida política, que es la vida contemplativa. La vida contemplativa se refiere a la contemplación de los primeros principios, se refiere a la vida intelectual, se refiere a la vida del filósofo. ¿Por qué de la contemplación de los primeros principios? Fíjate. Porque el filósofo es el que usa su razón para comprender lo que va más allá del entendimiento común, para comprender los principios que mueven el universo, que van más allá de lo visible. El filósofo es el que mejor se realiza como ser humano, por eso es la felicidad superior. ¿Cuál es la esencia humana? A ver, pregunta, ¿cuál es la esencia humana? ¿Cuál es la esencia humana para Aristóteles? ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano? ¿Qué es el ser humano? Aristóteles dice que el ser humano, claro, la razón, la razón. Ahora, pregunta, para Aristóteles, ¿el hombre más feliz será el hombre más racional o más irracional? ¿El hombre más feliz será el más racional o el más irracional? Claro, el más racional. ¿Por qué? Porque el hombre más racional es el que realiza su esencia de manera más plena. ¿Quién es un mejor caballo?
¿El que realiza todo su potencial o el que está encerrado ahí en un lugar? O sea, el que es libre, corre, desarrolla todo su físico, su cuerpo, su fuerza, su belleza, o el que está ahí encerrado en un potrero. Obviamente, ¿se entiende? El hombre más realizado es el que realiza su esencia. El hombre más pleno es el que realiza su esencia. Y la esencia humana es la razón. ¿Quién es el hombre más realizado? El que hace uso de su razón permanentemente, no por momentos, sino permanente. El que dedica su vida a la razón. ¿Se entiende? Pocas palabras. El que dedica su vida a entrenar su razón, a usar su razón. Y ese es el hombre que vive una vida contemplativa. La vida contemplativa consiste en vivir para comprender esos primeros principios. ¿Sí? Claro, él planteaba que el hombre era un ser social. Por eso es que, fíjate, hay tres rangos, repito, vida contemplativa, vida política y la felicidad del ciudadano promedio. Hay tres tipos de felicidad. La felicidad superior es la felicidad del filósofo, porque es la vida contemplativa, porque es el hombre que más realiza su razón, que es la principal característica del hombre, es el más realizado, el hombre más realizado. Segundo viene el político, la vida política. ¿Por qué? Porque como el hombre es un ser social, es fundamental en la vida del hombre socializar. Es fundamental en la vida del hombre la política. Y el político dedica su vida a crear leyes o a organizar su sociedad de tal manera que haya el bien común o que se logre el bien común de su polis. Por lo tanto, dedica su vida a una parte importante de la comunidad y de sí mismo, que es la política. El hombre es un animal político, es un animal social. Entonces, el hombre político tiene una vida superior al hombre común. Por eso hay una felicidad común, una felicidad del político y una felicidad del filósofo, que está por encima del político y de la vida común. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero la vida superior para Aristóteles es el de la vida contemplativa, ¿sí? Porque es el que se realiza más, realiza su esencia, ¿ya? Bien, pasamos a la teoría del justo medio. Fíjate, cuando Aristóteles habla del justo medio, se refiere a esto que es bastante en realidad sencillo, ¿no? La virtud consiste en evaluar de manera prudente, ojo, la prudencia es fundamental. El hombre virtuoso siempre es prudente, porque el prudente es el que sabe delimitar cómo actuar en cada momento particular, porque todos los momentos no son iguales, todos los contextos no son iguales. Cada contexto exige, requiere que el hombre verdaderamente prudente, racional, evalúe qué es lo mejor en ese momento. La virtud está entre dos vicios, el vicio por defecto y el vicio por exceso. Tú puedes ser vicioso por defecto o por exceso. Por ejemplo, la valentía es una virtud. El hombre valiente es virtuoso. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes valentía? Es decir, cuando te dejas arrastrar por el miedo, te dejas llevar por el miedo, eres cobarde. Ese es vicio por defecto. Por defecto, ¿por qué? Porque te falta valentía. Si te falta valentía, eres cobarde. Pero también hay un vicio por exceso, es decir, cuando ya tienes demasiado. Tampoco es bueno tener demasiado, porque si tienes demasiado, eres imprudente. Es decir, no evalúas la situación, te arrojas al peligro sin medir. No, ya no sientes nada de miedo. Y eso es bueno, no, porque lo haces de manera impulsiva, irracional. Irracional. Eso te va a llevar probablemente a un error, a un sufrimiento, un peligro innecesario. Entonces no está siendo virtuoso. El justo medio significa nada en exceso. ¿Mm? Entonces, la virtud siempre está entre dos extremos, ¿no? La templanza también, la templanza se refiere a cómo nosotros nos relacionamos con los placeres, ¿no? Nos dejamos llevar por los placeres, buscamos excesivamente placeres, por ejemplo, como solamente lo que me gusta, a pesar de que sé que no es muy saludable, lo hago porque me gusta, pues. Eso es ser desenfrenado, no saber controlarte, ¿no? Dejarte llevar por el placer. Eso es malo, te va a traer problemas. ¿Sí?
Y el vicio por defecto también, la represión, el reprimirte, decir, no, esto no puedo comer porque tiene 100 calorías, no, esto no porque es carbohidrato y me hace daño, no, esto no, y nunca, nunca comer algo por placer o por gusto, ni siquiera pues en una excepción. Eso también está mal, ¿no? Pues te atormenta, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces siempre hay que buscar el término medio, el punto medio, justo medio entre los vicios, ¿no? Lo cual no es tan fácil, ¿no? Porque, repito, cada contexto es diferente. Entonces hay que evaluar siempre el contexto para ver qué es lo que me conviene. Lo que es bueno para uno no necesariamente va a ser bueno para otro. Por ejemplo, en la comida. No es lo mismo pues que yo me coma medio pollo a la brasa a que no sé, pues un fisicoculturista que mide 1,95 y hace ejercicio todos los días y pesa 90 kilos, se coma medio pollo, ¿no? No es lo mismo, ¿cierto? O que yo me coma 10 huevos o 5 huevos en un desayuno. No es lo mismo que lo haga alguien pues, que hace ejercicio y que necesita más proteína o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿no? Es necesario por eso evaluar, ¿no? Yo no puedo decir a priori, esa persona es viciosa porque se come 300 gramos de pollo en la mañana. No, tendría que ver pues qué requerimientos tiene esa persona, ¿no? Que no son los mismos que los míos, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario evaluar, ¿no? Medir, ¿sí? Usar la razón, ¿ya? Bien, chicos, vamos a pasar a Kant. Fíjate, creo que acá varios ya tienen más o menos claro lo de Kant. A ver, ¿quién nunca ha visto a Kant? A ver, acá yo ya veo varios conocidos, pero quisiera saber si hay alguien que nunca, nunca ha escuchado de Kant o que sabe muy poco, de Kant. Ashley, Macieli, Johanna, Andrea, Crisel, ya. Ya, Dahili, Carol, José, dice yo, ¿ese José? José, tú dices, yo sé poco. No te creo, José. No sé por qué no te creo. Ya, ahora vamos a explicar, ¿ya? Miren, yo voy a ir explicando y cuando terminemos esta diapositiva, si no han entendido nada, me avisa. O mejor dicho, si no han entendido algo, porque no creo que no entiendan nada, ¿no? Ya, yo lo explico así, poquito a poquito, yo sé que ustedes van a entender. No es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil en realidad. A ver, vamos a explicar, ¿ya? Mira, te doy un tip, un consejo para que entiendas a Kant. Mira, esto es importante. Para Kant no es importante solamente cómo actúas. O sea, por ejemplo, yo ayudo al necesitado, le doy plata al que me pide. Ya, desde el punto de vista de la mayoría de gente, alguien diría, ah, eso es bueno, porque estás ayudando al que te lo pide. Eso es una acción buena, ¿cierto? Pero fíjate, Kant es astuto, Kant es inteligente y Kant dice, solamente será importante la acción o lo que mueve tu acción, lo que te motiva. ¿Es importante solamente evaluar la acción o por qué haces eso? ¿Mm? Y ahí Kant toca un punto importante. No es importante solamente ver qué haces, sino evaluar por qué lo haces, ¿cierto? Claro, Fernanda, no se acuerda. También puedo hacerlo por interés. Claro, puede ser que yo ayude a alguien, pero no lo estoy haciendo desinteresadamente, sino que supongamos que yo estoy con alguien que me gusta, ¿no? Estoy caminando en una cita por ahí por el centro de Lima y se acerca una señora. Y en realidad, si yo estuviera solo, no le ayudaría, pero como estoy con mi cita, digo, ay, no, va a pensar que soy malo o mala, le voy a ayudar. Ya. ¿Estás actuando bien para Kant? ¿Para Kant estarás actuando bien? No. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo de manera desinteresada. ¿Se entiende? Si tú haces algo de manera desinteresada, es decir, por buena voluntad, de manera pura, pura, como un ángel, desinteresada, eres bueno. Estás haciendo lo correcto. Estás actuando bien. Pero si tú estás calculando, ah, no, esto me conviene, ¿no? O por ejemplo, mi amigo me ha pedido que le preste plata, pero este amigo tiene dinero, entonces después cuando yo necesite me va a prestar. O no sé, ¿no?
O le voy a hacer bien a esta persona porque se nota que me puede ayudar en otro momento. Ah, ya, no lo estás haciendo de manera desinteresada. Por lo tanto, ¿tu acción es buena para Kant? No. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Eso es lo central. Eso es lo más importante. ¿Ya? Si entendiste eso, ya entendiste la mitad de la teoría de Kant. Entonces, ten presente eso. ¿Ya, chicos? Entonces, Macieli, ¿entendiste? Ashley, Joana, Andrea, Crisel, Elías, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? Elías también. Ya, perfecto, perfecto, entendieron. Ya, eso es lo central. Entonces, ¿qué es lo bueno? Actuar bien, actuar de manera desinteresada. Eso es la buena voluntad. Tú tienes buena voluntad cuando haces las cosas de manera desinteresada, sin esperar recompensa. Cuando tú esperas recompensa, estás pensando en obtener un premio, estás pensando en obtener algo a cambio o estás pensando en evitar un castigo, también puede ser, ¿no? Por ejemplo, voy a mentir porque si digo la verdad, me va a caer, ¿no? Con los papás, estás actuando mal, porque tú no deberías pensar, ah, esto me va a pasar para determinar si lo haces o no lo haces, si dices la verdad o si mientes, no. Tú debes actuar bien siempre, debes actuar bien siempre. Y actuar bien significa cumplir con el deber moral, por ejemplo, no mentir, no robar, no matar, etcétera, en ninguna circunstancia. Ojo, en ninguna circunstancia, porque para Kant los deberes son leyes morales. Leyes significa que es algo que se debe hacer sí o sí, pero ojo, no ley porque lo dice el Estado, no porque está en la Constitución, en el Código Penal, no. Ley en el sentido moral. Ojo, las leyes morales surgen de nosotros mismos. Es decir, nuestra propia razón nos dice lo que es bueno y es malo. Y acá va a venir un detalle que luego te voy a explicar, ¿no? Para que entiendas mejor por qué se habla de moral autónoma. ¿Ya? Un ratito te voy a explicar eso. Pero ya, la primera parte ya está, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que hace Kant? Kant critica todas las concepciones morales que hacen énfasis en las ventajas o desventajas. ¿Por qué? Porque como ya vimos, para Kant tú no debes estar pensando en qué voy a obtener a cambio. No. ¿Y por qué dice concepciones morales? Porque se refiere a concepciones éticas como la de Aristóteles, pero también se refiere no necesariamente a éticas, porque la ética es filosófica, tú ya sabes, ¿no? La ética es una disciplina filosófica, sino que se refiere también a las religiones. Por ejemplo, la religión cristiana, ojo, Kant critica el cristianismo no por sus principios. En otras palabras, Kant está de acuerdo con los principios cristianos, los principios morales. Por ejemplo, los principios del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. ¿Está de acuerdo Kant? Sí, no matarás, no robarás, no mentirás. ¿Todo eso está de acuerdo Kant? Está de acuerdo. ¿Sí? Ayudar al prójimo, ¿está bien? Para Kant sí está bien. Él no está en desacuerdo con los principios. ¿Sabes con qué está en desacuerdo? Con el condicionamiento. Es decir, Kant critica el cristianismo porque el cristianismo te dice, si eres bueno, vas a tener el paraíso. Y si eres malo, te vas a ir al infierno. ¿Qué hace el cristianismo con eso? Te está condicionando, ¿sí o no? Es decir, no te está diciendo, ayuda a tu prójimo porque es bueno. Te está diciendo, hazlo porque si lo haces vas a tener un premio. ¿Se entiende? No haces el bien por el bien. Haces el bien por la recompensa. ¿Sí? No evitas el pecado porque es malo, sino que lo haces porque te va a traer una consecuencia mala y tú no quieres eso, no quieres el infierno. Entonces, para no entrar al infierno, evitas hacerlo. Claro, por miedo. Uh-huh. Eso es lo que critica Kant. Repito, no critica los principios, critica el por qué lo haces. Eres un buen cristiano porque estás convencido de que eso es lo correcto o porque quieres que Dios te vea, quieres que Dios no te castigue, quieres que Dios te recompense. ¿Qué es lo que buscas realmente? Eso es lo que critica Kant. O sea, el que se use como un medio de convencimiento el temor al castigo.
O la búsqueda del premio, el paraíso. Eso es lo que critica Kant, ¿ya? Entonces, claro, no es por amor al bien al final, ¿no? No es por hacer el bien mismo, ¿no? Eso es lo que critica Kant. Ahora, puede ser que haya un cristiano que digamos, no le importe eso tanto, ¿no? Que lo piense de otra forma, puede ser, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de cristianos actúa así por temor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que critica él. Ahora, fíjate en el tercer punto. Ya, hasta ahí se entendió todo, creo, ¿no? Tercer punto, dice, defendió una moral autónoma, basada en el deber y universal, válida para todo sujeto. Fíjate, ¿ah? Defendió una moral autónoma. Auto, ¿qué significa auto? Automóvil. Auto, uno mismo. Sí mismo. Noma viene de nomos, que significa norma, ley. Uno mismo se pone la ley. Uno mismo se pone la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que para Kant tú no necesitas que otro te diga esto es lo correcto, esto tienes que hacer. Para Kant no es necesario que tú vayas a una misa, a una iglesia, o que esperes que tus padres te digan cómo debes actuar, o que sigas las reglas que te impone el colegio. No. Para Kant, tú no necesitas que otro te diga lo que está bien. ¿Por qué? Porque para Kant todos los seres humanos somos seres racionales. Y como recuerda que Kant es un ilustrado, la ilustración, ¿te acuerdas que es una corriente que plantea que la principal característica del ser humano es la razón, ¿no? Y que todos debemos vivir de manera racional. Ya, entonces Kant dice, tú eres un ser racional, entonces actúa de acuerdo con tu razón. Tú no necesitas que otro te diga qué es lo correcto, qué es la verdad. Tú puedes descubrirlo por ti mismo, porque eres un ser racional. Entonces, ¿yo necesito que otro me diga que es malo robar para no robar? No, tu propia razón te lo puede decir. ¿Y cómo hacemos eso? A ver, ahí está el detalle. Uno mismo tiene que regularse. Uno mismo tiene que descubrir cuál es nuestro deber y actuar de acuerdo con ese deber. Ahorita vamos a ver cómo se logra eso, ¿ya? Cómo descubrimos cuáles son nuestros deberes, qué hacer y qué no hacer. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero fíjate, primero, uno mismo. Es decir, el deber, recuerda, cuando dice basada en el deber, no se refiere, profesora, pero deber se refiere a que hay deberes que yo debo cumplir, que la sociedad me impone, o que el Estado ha establecido, que el colegio, que la iglesia. No, ojo, cuando Kant habla de deber, se refiere a nuestro deber moral, que nosotros mismos podemos descubrir a través de nuestra razón. Ahorita vamos a ver cómo lo descubrimos, ¿ya? Pero fíjate, también es universal. La moral es autónoma y universal. ¿Por qué? Porque es válida para todo sujeto. En otras palabras, lo que mi razón descubre, lo que mi razón me dice que yo debo hacer, no es solamente válido para mí, sino que todos los seres humanos, si usamos nuestra razón, llegaríamos a las mismas conclusiones. Vamos a llegar a las mismas conclusiones, porque la razón humana es la misma en todos. O sea, no es que yo tengo mi razón que funciona de una forma y la razón de Pedrito funciona de otra manera y llega a otra conclusión. No, la razón humana es una sola. Y todos, por lo tanto, llegamos a los mismos principios. Todos llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que no debemos mentir, de que no debemos robar, de que no debemos matar, etc. Todos vamos a llegar a las mismas. Por eso es universal. ¿Sí? La moral es universal. Los principios son universales, son válidos para todos. ¿Ya? Por eso mismo su ética es deontológica y formal. Deontológica. Fíjate, deontológica. Deontológico viene de deontos, que significa, deontos, acá te lo estoy dejando en el chat, significa deber. Es decir, se basa en el deber. Tú debes hacer siempre lo que debes hacer. Es decir, tienes que actuar de acuerdo con el deber, de acuerdo con lo bueno. Ahora, ¿cómo descubro cuál es mi deber? ¿Qué es lo que debo hacer? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Pero debes actuar siempre de acuerdo al deber, por eso es deontológica. ¿Qué sería lo opuesto a deontológico? Lo opuesto sería teleológico, que es precisamente la ética, ¿te acuerdas de Aristóteles? ¿Sí? Que también teleológico se define como consecuencialista. ¿Qué quiere decir eso? Teleológico es que yo me fijo en el fin. ¿Te acuerdas que Aristóteles decía,
para ser felices hay que ser virtuosos. Entonces yo busco el fin, yo busco la felicidad. Entonces tengo que ser virtuoso para ser feliz. Está más enfocado en el fin. Es decir, no hago el bien por el bien, sino hago el bien, busco ser virtuoso porque eso me lleva a un fin, que es la felicidad. ¿Eso está bien para Kant? No, porque no haces el bien por el bien mismo, ¿sí o no? No sigues la buena voluntad, ¿te acuerdas lo que vimos al inicio? Te fijas en las consecuencias. Por eso teleológico es sinónimo de consecuencialista. Te fijas en las consecuencias. Y eso está mal, porque si tú te fijas más en las consecuencias, como dijimos hace un momento, en el premio, el castigo, no vas a hacer siempre el bien. Te vas a comenzar a desviar, ¿no? Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, la ética de Kant es deontológica, no es teleológica. Es más bien crítica de las éticas teleológicas como las de Kant, las de Aristóteles, que se fijan más en el fin. Y es formal, formal. La ética de Kant es formal. Formal es lo opuesto de qué? Opuesto de material. ¿Por qué es formal la ética de Kant? Porque Kant pone el deber como una fórmula, es decir, como la lógica. La lógica es formal, ¿sí o no? La lógica, ¿por qué es formal? ¿La lógica se preocupa por el contenido o solamente por la forma? ¿La lógica se preocupa por el contenido o solo por la forma? Es decir, la lógica evalúa el contenido, analiza el contenido. No, no. La lógica solamente se preocupa por la forma nada más. Ya, Kant es lo mismo, porque Kant no evalúa el contenido. Evaluar el contenido, ¿qué cosa sería? Evaluar el contenido sería evaluar cada situación. Ah, ya, en este caso conviene esto. Entonces hay que analizar el caso, la situación. Lo que decía Aristóteles, ¿te acuerdas? Cada contexto es diferente, entonces hay que analizar cada caso para ver qué conviene en cada caso. Kant te diría, no, el deber es el deber, no importa la circunstancia. Tú debes devolver la plata que no es tuya en todos los casos. No, es que hoy día yo no comí, no tenía que comer y justo me encontré 20 soles y con eso me compré algo para comer. En este caso sí se justifica que yo haya tomado algo que no es mío, que me encontré. No, para acá no. Porque eso significa salirte de la regla, salirte de la norma, salirte de tu deber. ¿Se entiende? Evaluar el caso particular. ¿Se entiende? ¿Sí? Fijarte en la situación particular y no seguir la norma, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ahorita vamos a ver. Mira, acá, fíjate. ¿Qué significa actuar de acuerdo al deber? El deber es el imperativo categórico. Manda y obliga sin ninguna condición. Lo que vimos al inicio. ¿Qué vimos al inicio? Repito, el bien es la buena voluntad, un acto puro que no espera recompensa. Es decir, un acto desinteresado. El bien es un acto desinteresado. El imperativo categórico manda y obliga sin ninguna condición. Es decir, no importa el contexto, no importa lo que esté sucediendo, tú debes hacer lo correcto. Debes hacer A porque debes hacer A. Por ejemplo, debes decir la verdad porque ese es tu deber, porque es tu deber decir la verdad. ¿Sí? En todas las circunstancias. Ojo, no hay excepciones para Kant. Profesora, pero es que yo le mentí a mi hermano porque me di cuenta de que iba a sufrir si le decía la verdad. No, para Kant no hay excusas, no hay excepciones. Tú debes decir la verdad siempre porque es tu deber. Ahora, fíjate, ¿ah? Manda y obliga sin ninguna... ya. ¿Cómo yo sé que eso es lo que debo hacer, que ese es mi deber? ¿Cuál es la fórmula, digamos, para darme cuenta? Es así, fíjate, primer imperativo categórico, abajo de la flechita dice, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Tú debes actuar cuando estés frente a una situación que no sabes qué hacer, tú en ese momento pregúntate, universaliza, imagínate que todos los seres humanos van a imitarte, que tú vas a ser como el ejemplo de toda la humanidad y todos van a hacer lo mismo que tú haces. En ese momento tú pregúntate, ¿qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, supongamos, te encuentras una billetera en la calle y en ese momento dudas, ¿lo devuelvo o no lo devuelvo? Pero necesito plata. ¿Qué será lo correcto? Y acá te diría, actúa como crees que deberían actuar todos. Imagínate que a partir de ahora todos van a hacer lo mismo que tú vas a hacer. ¿Será bueno que tú no devuelvas la billetera o será bueno que devuelvas? ¿Qué sería mejor? ¿Cómo sería el mundo mejor? ¿Que todos se quedaran con lo que no es suyo o que todos devolvieran lo que no es suyo?
Ya, fíjate, ¿ah? ¿Quién te ha dado la respuesta? ¿Tu papá? ¿La iglesia? ¿La Biblia? ¿Tu hermano mayor? ¿Quién te ha dado la respuesta? Tú mismo. Tú mismo. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Macieli, Ashley, Joana, Andrea, Elías, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, tú mismo te has dado cuenta. Es decir, no has necesitado que otro te diga, esto es lo bueno, esto es lo que tienes que hacer. Tú mismo te has dado cuenta. Entonces, siempre que estés en una situación así, Kant dice, piensa, lo que yo voy a hacer, lo van a hacer todos. Yo voy a ser el ejemplo de la humanidad. ¿Qué es lo correcto? Ya, tu propia razón te da la respuesta. Tú no necesitas que otro te dé la respuesta. Tú mismo, tú misma te das la respuesta. ¿Sí? Entonces, esa es la primera ley, digamos, el primer deber, actuar como crees que deberían actuar todos. Y la segunda ley es no consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Es decir, nunca trates a nadie como un objeto, una cosa, un medio para conseguir algo. Incluso, ojo, incluso si ese algo es algo bueno, entre comillas, ¿no? Puede traer un fin bueno para la humanidad o para otros. Porque claro, puede ser, por ejemplo, ¿no? Te pongo algunos casos. El peor caso sería pues que tú manipules a alguien para conseguir algo, ¿no? Le hagas creer a alguien que te cae bien, qué sé yo, para conseguir algo. Ahí estás usando a una persona, estás tratándola como una cosa, no la estás respetando como ser humano, ¿te das cuenta? Estás yendo en contra de su dignidad. Ojo, para Kant todos los seres humanos somos dignos. Por el solo hecho de ser humano, tienes un valor especial. El ser humano tiene un valor especial por ser humano. Eso es su dignidad. Si tú usas a alguien o manipulas a alguien para conseguir algo, estás yendo en contra de su dignidad, lo cual es inmoral. ¿Se entendió? Es inmoral. Ahora, en el mejor de los casos, podría ser que tú quieras usar a alguien, pero no para tu beneficio, sino porque crees que es lo mejor para la humanidad, para tu sociedad, qué sé yo. ¿Te acuerdas de la semana pasada que vimos lo del dilema del tranvía? ¿No? Quiero salvar la vida de 20 personas, pero tiene que morir esta persona, si no, las 20 personas mueren. Entonces, en ese caso, sí podría usar la vida de una persona. Kant, ¿qué diría? No, porque estás tratando a esa persona como un objeto. ¿Se entiende? Igual le estás restando dignidad. Entonces, aunque el fin sea muy bueno, aparentemente, no es aceptable que tú uses una persona como un medio, como una cosa. Claro, no se puede tratar a las personas como objetos. ¿Ya? Ahora, el imperativo hipotético, ¿qué es? Es lo opuesto al imperativo categórico. Entonces, repito, ¿qué es lo que plantea Kant? El imperativo categórico. Manda y obliga sin ninguna condición. Haz siempre lo correcto, sin importar el momento, el contexto, si te conviene, si no te conviene. No, tiene que ser absolutamente incondicionado, puro, libre de cualquier condicionamiento. Debes hacer lo correcto porque es lo correcto, porque es tu deber. Lo opuesto es el imperativo hipotético. Eso es lo que critica Kant. ¿Qué dice Kant? No podemos seguir el imperativo hipotético. El imperativo hipotético dice, recomiendo una acción como medio para un fin. Por ejemplo, ¿no? Esa es la forma. Si quieres A, haz B. Es decir, si quieres ser feliz, por ejemplo, tienes que ser virtuoso. Entonces, soy virtuoso, pero no porque es mi deber ser virtuoso. Soy virtuoso porque quiero ser feliz. Lo que dice Aristóteles, ¿no? Lo más importante es la felicidad. Ese es mi objetivo. Entonces, como ese es mi objetivo, tengo que ser virtuoso. Ya, esa forma es para Kant negativa, porque yo no puedo hacer el bien por otro objetivo, por otra razón. Tengo que hacer el bien por el bien mismo, como ya dijimos, ¿cierto? No puedo decir, bueno, si quiero obtener tal cosa, entonces tengo que mentir. Ahí, entonces está bien mentir porque me acerca a mi objetivo. No, ¿no? ¿Sí? No es válido eso. ¿Sí? Por eso te decía al inicio, para Kant la felicidad no tiene nada que ver con la virtud o con el bien. Bueno, si hacer el bien me lleva a la felicidad, chévere, ¿no? O sea, tengo buena suerte, ¿no? Pero la mayoría de las veces no va a ser así. Y yo no tengo que estar pensando si algo me conviene o no me conviene para hacerlo, porque eso ya no es bueno. ¿Se entiende?
Bien, chicos, ¿se entendió entonces? ¿Se entendió? Espero que sí. En realidad no es tan complicado, ¿no? ¿Sí? Ya, chicos. Entonces vamos a continuar. Vamos al utilitarismo. Mira, vamos a ver a John Stuart Mill, que es el máximo representante del utilitarismo, ¿ya? Mira, en realidad el utilitarismo tiene dos grandes representantes, John Stuart Mill y Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es el padre, ahí en el cuarto punto, fíjate, se menciona Jeremy Bentham, que es el padre del utilitarismo, es el primero, es el fundador del utilitarismo. Pero se habla más de John Stuart Mill que de Bentham, porque John Stuart Mill es un utilitarista más sofisticado, es decir, es más, argumenta mejor, tiene más sustento al momento de argumentar, ¿no? Bentham es un poco más rudimentario y por eso mismo como que no, ya no se le considera tanto, a pesar de que es el primero, ¿ya? Pero John Stuart Mill arma mejor sus argumentos. Bueno, vamos a comenzar con John Stuart Mill. Es el máximo representante del utilitarismo por lo que ya te dije, ¿no? Está mejor argumentado. ¿Qué es lo que plantea él? Él plantea que el principio ético de toda persona es buscar producir la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples, nuestro deber ético, el deber tuyo, mío, el deber de cada persona es el siguiente, buscar que haya más felicidad en el mundo. Ese es tu deber. Tu deber es que haya más felicidad en el mundo. Mi deber es buscar que haya más felicidad en el mundo. Yo soy una buena persona si aumento la felicidad en el mundo. Si la disminuyo, soy una peor persona. ¿Se entendió? Entonces, evidentemente, por ejemplo, si yo fuera, en realidad en cualquier profesión se puede dar, ¿no? O sea, un docente, un médico, ¿no? Alguien que ayuda a los demás, que mejora a los demás en cualquier sentido, ¿no? Un sentido espiritual, físico, es una persona que procura más felicidad y cumple ese principio ético de buscar aumentar la felicidad en el mundo. Una persona, por el contrario, que en vez de aumentar la felicidad, aumenta el dolor, es una persona que va en contra de ese principio ético. ¿Se entiende? Entonces, el principio ético que debemos seguir todos es buscar aumentar la felicidad que hay en el mundo, el bienestar, la felicidad o el placer. Ojo, esos tres términos para los utilitaristas, te recomiendo apuntarlo por si acaso. Esos tres términos para los utilitaristas son sinónimos. Felicidad, placer, bienestar. ¿Ya? Felicidad, placer, bienestar. ¿Sí? Por eso luego te vas a dar cuenta de que hay una cercanía con el hedonismo. Sobre todo acá cuando hablemos de Bentham, fíjate, en el cuarto punto dice, Jeremy Bentham fue el padre del utilitarismo y planteó que lo útil es lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. Eso ya lo había dicho, ¿quién? Epicuro, pues. El utilitarismo se basa en el hedonismo. Para Bentham, lo útil es lo que aumenta el placer y disminuye el dolor, ¿no? Y por eso dice Bentham, la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. ¿Por qué son dos amos? El dolor y el placer. Porque el hombre huye del dolor y busca el placer. Es como dos principios que rigen nuestra vida sin que nos demos cuenta, ¿o no? Tomamos decisiones en función de evitar el dolor y tomamos decisiones en función de buscar el placer, ¿no? En su sentido más amplio, ojo, no solamente en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual, emocional, psicológico, ¿sí? Porque ellos no hablan solamente del placer físico, no. Es más, ellos siguen los planteamientos de Epicuro. Fíjate, en el último punto, Bentham realizó una clasificación de placeres y dolores para realizar el cálculo de felicidad. En realidad, claro, Bentham y John Stuart Mill hablan de dos tipos de placeres, ¿sí? Los placeres corporales y los placeres espirituales, los dolores corporales y los dolores espirituales, ¿sí? Y para ellos, los placeres espirituales, si quieres llamarlos así, o intelectuales son superiores. Igual que Epicuro, porque el hedonismo de Epicuro también plantea eso, que son mejores los placeres intelectuales que los placeres físicos, que hay que buscar los placeres intelectuales por encima de los placeres físicos. ¿Ya? Ahora, hay un punto que quiero que te fijes muy bien y lo resaltes o lo tengas muy presente. Mira el punto 3.
De lo que se trata es de buscar la felicidad general y no la individual. Ojo, ¿por qué es necesario que lo tengas bien presente? Porque muchos escuchan utilitarismo y utilitarismo viene de útil, pero útil muchas veces la gente lo interpreta como lo útil para mí, ¿no? Lo útil para mí, lo que me conviene a mí, y no. El utilitarismo busca la utilidad social, el placer social, la felicidad general, social, no particular. Es más, John Stuart Mill va a decir, si en algún momento tú te enfrentas a una situación en la que tienes que elegir la felicidad de 10 individuos frente a tu felicidad, elige la felicidad de 10 individuos. O sea, si tu decisión va a traerte consecuencias negativas a ti, no importa. Tu deber ético te obliga a buscar el bienestar de la mayoría, el bien de la mayoría, la felicidad de la mayoría. ¿Ya? Entonces, ténganlo bien presente. ¿Sí? Ténganlo bien presente. ¿Ya? Tengan presente eso, chicos. Ya, vamos a Moore. ¿Qué dice Moore? Fíjate. A ver, primer dato, ¿ya? Para que entiendas un poco mejor a Moore, porque Moore es un filósofo que no es tan conocido y creo que a veces puede haber confusiones. Entonces, para que lo entiendas mejor, Moore es un filósofo analítico. La filosofía analítica es una corriente de la filosofía que está representada sobre todo por Wittgenstein. ¿Han escuchado de Wittgenstein? Lo voy a poner acá ya, en el chat. Filosofía analítica. ¿Ya? ¿Qué es la filosofía analítica? Una corriente filosófica que plantea que la filosofía debe dedicarse, a ver, ya, ahí está, ya lo puse. La filosofía analítica es una corriente que plantea que la filosofía debe dedicarse al análisis del lenguaje. La filosofía debe ser básicamente análisis del lenguaje, ¿ya? Ahora, el filósofo analítico más conocido, más representativo, más famoso fue Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Wittgenstein, ¿ya? Pero antes de Wittgenstein ya había filosofía analítica, por si acaso. Wittgenstein es el más famoso, pero la filosofía analítica comienza antes, ¿ya? Y uno de los primeros es Moore. Uno de los primeros filósofos analíticos es Moore. Y Moore es importante por lo siguiente, fíjate. Moore va a decir, a ver, mira, presta atención para que te des cuenta, es bien interesante lo que él dice. Wittgenstein dice, a ver, ¿qué es lo que han hecho los filósofos cuando han hablado de cuestiones éticas? ¿Cuál es la labor del filósofo? Piensa, ¿cuál es la labor del filósofo? ¿Decirnos cómo debemos vivir? ¿O analizar y definir qué es el bien, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la virtud? ¿Cuál es la función del filósofo? Mira, Moore dice, cuando los filósofos nos dicen debemos ser virtuosos, debemos actuar así, no debemos mentir, debemos, como hace Aristóteles, como hace Sócrates, como hace Kant, ¿no? Debemos seguir la norma moral, no debemos jamás actuar de manera interesada, etc. ¿Qué está haciendo el filósofo? Está actuando como qué? Como un sacerdote. No sé si se entiende. ¿Se entiende eso? Eso es lo primero que quiero que entiendan. Luego ya vamos a analizar lo que está ahí, ¿ya? Pero esto que te estoy explicando no está ahí. De todas maneras, te lo quiero explicar para que lo entiendas mejor. Mira, cuando el filósofo te dice, como Sócrates, como Aristóteles, como Kant, debemos actuar de esta forma, debemos ser virtuosos, es como si el filósofo fuera una especie de sacerdote. No sé si te das cuenta. Es como se pone en el plan de guía moral, ¿no? Lo que debes hacer, lo que no debes hacer, como que te comienza a dar consejos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Mira, y Moore se pregunta, ¿esa es la función del filósofo? ¿Eso es algo que debería hacer el filósofo? ¿El filósofo no se supone que debe buscar definir, explicar, aclarar conceptos? La función de la filosofía para Moore es aclarar conceptos.
Es más, desde Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates dice, ¿qué es la virtud? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la valentía? En realidad, esa es la función del filósofo, aclarar, definir. Es una función, si te das cuenta, del lenguaje, definir. Esa es la función esa debería ser la función de la ética. No darnos consejos de vida, cómo debemos ser felices, no. Definir. Ahora, eso es lo que le critica Moore a toda la filosofía anterior. El filósofo se ha portado como un sacerdote, pero el filósofo no es un sacerdote. Por lo tanto, fíjate, por lo tanto, Moore dice, la labor que no se ha hecho y que yo pretendo hacer es ver si podemos definir qué es el bien. A ver, tratemos de definir qué es el bien. Vamos a hacer el intento. A ver, ¿se puede o no se puede? Mira, se va a dar cuenta de que no se puede. ¿Y por qué no se puede? No se puede, ¿por qué? Porque para definir algo, claro, porque es simple, porque para definir algo tú tienes que descomponerlo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero definir qué es una silla es un mueble que tiene respaldar y tiene 4 patas. Fíjate, ¿eh? Para definir algo, yo lo descompongo, ¿se entiende? Analizo sus partes y lo voy descomponiendo. Es necesario para definir algo descomponerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si algo no tiene partes? No lo puedes descomponer. Y si no lo puedes descomponer, no lo puedes definir, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso del concepto de bien, es un concepto indefinible porque es simple, porque no tiene partes. Es como querer definir el color amarillo. ¿Cómo defines el color amarillo? O sea, claro, lo puedes hacer de manera científica, ¿no? ¿Sí? Pero, digamos, sin ese intento o esa forma científica, que uno se lo puede aprender y memorizar, no tendrías forma. O sea, no habría forma de definir lo amarillo. ¿Sí? Entonces, en el caso del concepto del bien, no se puede definir porque es simple. No puede ser descompuesto. ¿Ya? Por eso mismo, no podemos explicar por qué una acción es buena o no. Es decir, Moore, por ejemplo, te diría, ¿por qué robar es malo? ¿Por qué? ¿O por qué ser solidario es bueno? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarías? No se puede. O sea, no hay forma. No hay forma de descomponer eso. Alguien podría decir por sus consecuencias. Ah, ya, pero entonces estás ligándolo con otra cosa. ¿O por qué el dinero es bueno? Ah, porque puedo comprarme cosas y eso me da placer o me hace sentir seguridad. Ah, ya, pero le estás dando un cariz material. Pero el bien es algo material. Ahí viene un problema. ¿Es algo material? ¿El bien? Entonces no se puede definir, no se puede explicar realmente por qué algo es bueno o por qué algo es malo. No hay manera, porque no se puede analizar en ese sentido, analizar en el sentido de descomponer. No hay forma de hacer un análisis ético, no hay forma. Entonces la única manera de acercarnos a comprender qué es el bien es a través de una intuición moral. Pero ojo, cuando Moore habla de intuición, no te confundas. Porque esto incluso yo lo he escuchado en algunos profesores en otros lados y es equivocado. No se refiere a la intuición en el sentido psicológico, ¿no? Porque ustedes en psicología creo que ven escuelas donde se habla de la intuición, ¿no? Pero Moore no se refiere a ese aspecto psicológico, no, porque la intuición, el aspecto psicológico es una forma de comprensión, ¿sí o no? Es una forma de conocimiento. Pero en el caso de Moore, él no está hablando de la intuición como forma de conocimiento. No, no se refiere a una forma de conocimiento. Porque, repito, y fíjate ahí, no se puede conocer, no se puede comprender racionalmente. No hay forma, ¿sí? Entonces, Moore, además, fíjate al final, hace una crítica a la falacia naturalista en la que incurren ciertas doctrinas éticas, las cuales consisten en confundir lo que es con lo que debe ser. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. ¿Por qué falacia naturalista? Por ejemplo, lo que es natural es bueno. El hedonismo, escucha, el hedonismo. El hedonismo que plantea, lo bueno es el placer, ¿sí o no? Lo que me trae placer es bueno. Entonces yo debo cultivar el placer o debo buscar el placer porque el placer es bueno, ¿ya?
Y Moore diría, pero ¿por qué? O sea, ya, es algo, o sea, el placer es algo que mi cuerpo busca, pero como es algo que mi cuerpo busca, ¿es algo bueno per se, por sí mismo? O sea, como es algo que me agrada, ¿es algo que yo debo buscar? ¿Se entiende? Necesariamente porque es algo que me agrada, es algo natural, es algo que yo debo buscar. Te pongo este ejemplo para que te des cuenta, ¿ya? Mira, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta. Siguiendo esta idea hedonista del placer, alguien podría decir, mira, pero si es algo que me produce placer, ¿por qué sería malo? Si es algo que me produce placer es porque es bueno. Así piensan algunas personas, ¿no? Pero mira lo peligroso que es pensar así. ¿Qué pasaría si alguien, por ejemplo, imagínate que se descubre que un Dahmer, ¿ya? Dahmer, ¿te acuerdas de Dahmer? ¿Has visto la serie, sabes? Ya. Imagínate un asesino serial. Lo captura y este asesino dice, pero a mí me da placer matar a las personas. ¿Sí? A mí me da placer. Pero si me da placer es bueno, pues. ¿Por qué yo tengo que ir en contra de mi naturaleza? De lo que mi cuerpo me pide, lo que mi cuerpo me exige. Si es algo natural en mí, ¿por qué sería malo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Es peligroso o no? ¿Tú cómo refutarías eso? No, pero está mal. ¿Pero por qué está mal? Si es lo que mi cuerpo me dice, si es lo que naturalmente yo busco. ¿Por qué está mal? Es más, si has visto la serie, un poco el chico lleva por ahí el asunto, ¿no? Pero yo no entiendo por qué está mal, si es lo que yo me gusta. Ojo, yo no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Estoy diciendo, fíjate la lógica. Es peligrosa. Por eso te decía, Moore critica todas aquellas éticas que se basan en lo natural. Por ejemplo, el placer, el hedonismo, pues. Si, si a mí me da placer, ¿por qué sería malo? Es bueno. Entonces hay que buscar el placer porque el placer es bueno para el cuerpo, porque es lo que naturalmente buscamos. Claro, un drogadicto también podría, efectivamente, Rodrigo, buen ejemplo, un drogadicto también podría decir eso, ¿no? Pero si a mí me da placer, me gusta, me ayuda a superar mis problemas, mi cuerpo necesita eso, entonces está bien. Necesariamente lo que tu naturaleza busca o lo que te produce placer a ti es lo bueno o es lo que debería ser. Una cosa es lo que tú sientes que es bueno para ti y otra cosa es que eso realmente sea lo correcto. No hay que confundir el placer con lo correcto. ¿Se entendió? No hay que confundir lo placentero con lo correcto. No hay que confundir lo que te hace feliz con lo correcto. Porque algo te puede hacer feliz y eso no necesariamente es correcto, ¿cierto? Entonces, eso es peligroso. Eso es lo que critica Moore. No confundir lo que es con lo que debe ser. No confundir lo que es con lo que debe ser. ¿Sí? Bien. Andrea, Nayeli, ¿cómo es eso de la falacia naturalista? Justo lo que acabo de explicar. ¿Sí se entendió, Nayeli? Andrea, justo lo que acabo de explicar. ¿Sí? Andrea dice, el cálculo hedonista tiene que ver con la felicidad solamente, ¿verdad? El cálculo hedonista, lo de Bentham, sí, con la felicidad, ajá, con la felicidad. Ojo que en el caso de Bentham, él lo hace más de una manera más personal, o sea, él quiere estandarizar en realidad, o sea, él hace una calculadora de la felicidad, donde trata de darle puntaje a ciertos placeres y ciertos dolores. Por ejemplo, es una clasificación de placeres, supongamos, ¿ya? Sientes placer cuando comes un pollo a la brasa, pero también sientes placer cuando te tomas una gaseosa helada, y sientes placer cuando vas a la playa, y sientes placer cuando lees un libro. Ya, pero son distintos niveles de placeres, distintos tipos de placeres. A cada uno le vamos a dar un puntaje, ¿ya? Por ejemplo, comerte un pollo a la brasa, puntajes del 1 al 10, 7. Ir a la playa del 1 al 10, 9. Tomarte una gaseosa helada del 1 al 10, 8. Leerte un libro, ahí va a depender, ¿no? También, porque no todos sienten el mismo placer al leer un libro. Del 1 al 10, no sé, para Pepito 10, para María 5, para José Luis 1, no sé, ¿se entiende? Entonces, esta calculadora hedonista es un poco complicada porque al fin y al cabo todos
no van a sentir el mismo placer y el mismo dolor por las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso es la principal crítica que se le hace a Bentham, el querer tratar de hacer un cálculo cuando no es tan fácil, ¿no? Hacer ese tipo de cálculo. Pero esa calculadora de la felicidad es hedonista, porque finalmente se basa en placeres y dolores. Por eso es que a Bentham no se le toma al final actualmente muy en cuenta, porque, como les decía, termina siendo complicado porque tendríamos que estandarizar, pero no se puede estandarizar, pues. O sea, al final el cálculo que haces sirve para ti, ¿no? Pero no sirve para todos, ¿no? Es muy, muy básico lo que plantea Bentham. Entonces, al final, el utilitarismo que más se ha difundido y que más se discute actualmente es el de John Stuart Mill. Además que él, sobre todo, es el que hace este énfasis en la felicidad general, más que Bentham, ¿ya? A ver, ¿qué otra pregunta había? Si no se daño. Ah, lo de la intuición, Carol, me dice la intuición. Lo de Moore, ya. Mira, lo que pasa es que cuando se habla de intuición, como les decía, este término o este concepto, yo sé que ustedes, bueno, yo no he estudiado psicología, ¿no? Pero yo sé que ustedes lo estudian en algún momento de psicología, y la intuición en psicología tiene sentido de una especie de aprehensión, una especie de conocimiento intuitivo, ya, pero en el caso de Moore, la intuición no se refiere a un tipo de conocimiento. Cuando Moore habla de intuición no se refiere a una forma de conocimiento, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque para Moore no se puede comprender el bien de manera racional, o sea, no es una forma de conocimiento, es una aproximación, una especie de, ya, si lo quieren entender así, una especie de sentimiento, más una suerte de sentimiento que de conocimiento. No sé si se entiende mejor. Es más como una sensación de que algo es bueno o es malo, ¿sí? Es más como una especie de sensación, pero no es un conocimiento, o sea, no es una certeza, no es una certeza, es una especie de sensación, de sentimiento de que, por ejemplo, si tú ves que un joven le golpea a un anciano en la calle, ¿ya? Moore te diría, a ver, tú dime, explícame por qué eso está mal. ¿Le vas a poder explicar de manera racional, analítica, a Moore, por qué eso está mal? No, no vas a poder hacerlo. No, no se puede. Pero eso no quita que tú, cuando observas ese hecho, tengas la sensación de que es algo malo. ¿Se entendió? Sientas, tengas ese sentimiento de que eso está mal. Aunque no puedas explicar por qué está mal, tienes esa sensación, ese sentimiento. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere Moore. ¿Ya? Entonces no es un conocimiento, sino es una especie de sensación. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces ahora sí pasamos a la práctica. ¿Ya, chicos? Vamos a la práctica. Ya, acá está. Vamos rapidito a la práctica. En realidad creo que no está muy, muy difícil. Vamos a tratar de responder rápido, ¿ya? Ya, ahí está. Comenzamos. A ver. Uno dice, la ética kantiana, que rechaza todo tipo de ética material, fíjate, rechaza todo tipo de ética material. ¿Por qué? Porque Kant plantea una ética formal, ¿te acuerdas? Formal, porque no se fija en las circunstancias, sino es la forma. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la norma que dice Kant que hay que seguir? La norma es, actúa como crees que deberían actuar todos. Hace el deber porque es el deber, punto. ¿Sí? Eso es ética formal, lo de Kant. Lo que critica Kant es la ética material. Ética material porque las éticas se fijan, por ejemplo, la aristotélica o la hedonista, en las consecuencias, en la materia, ¿no? O sea, en lo concreto, la felicidad, el placer, eso es material, ¿ya? Entonces, la ética kantiana rechaza todo tipo de ética material, ya que únicamente atiende a las consecuencias. Claro, estamos buscando la felicidad, estamos buscando el placer, estamos buscando el paraíso. Estoy fijándome en la finalidad, en la consecuencia, no me estoy fijando en el deber por el deber, ¿no? Así se opone a la ética de Aristóteles, que identifica el bien con la felicidad, o a la de Epicuro, que afirma que lo bueno es el placer. Por su parte, Kant asegura que ninguna acción ha de guiarse por las inclinaciones humanas, la esperanza de recompensa o el premio al castigo, sino únicamente por la ley moral.
válida para todos los individuos, es decir, universal. No acepta una ética hipotética. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Entonces, si pasara tal cosa, entonces sería bueno mentir. No, eso es hacer hipótesis, plantear supuestos. No, para Kant no importa la situación, el contexto específico, siempre se tiene que hacer lo mismo. No acepta las hipótesis, sino que es formal, basada en el imperativo categórico. Recuerda, actúa como crees que todos deberían actuar. ¿Sí? Es una ley, es una fórmula. Eso es el imperativo categórico. ¿Qué será el criterio que determinará todas y cada una de las acciones que serán libres y voluntarias? Porque la razón es autónoma. Fíjate esta parte, ¿eh? El criterio que determinará todas y cada una de las acciones que serán libres y voluntarias. ¿Por qué mis acciones, al seguir el imperativo categórico, son libres y voluntarias? Porque no es otro el que está obligándome a actuar así, no es otro el que me está condicionando, que me está obligando. Soy yo mismo o yo misma la que me doy cuenta de qué es lo correcto y estoy obedeciendo a mi propia razón. Es decir, me estoy obedeciendo a mí misma. Soy libre. ¿Te das cuenta? La razón es autónoma. ¿Sí? A ver, entonces, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. ¿Es una ética caracterizada por ser heterónoma? ¿La ética kantiana es heterónoma? No, es autónoma. 2. ¿Es una ética centrada en la idea de deber? Sí, el deber es lo que debe guiar mi acción. El deber que yo mismo descubro a través de mi razón. 3. ¿El bien proviene de la buena voluntad? Sí, buena voluntad es actuar desinteresadamente. 4. ¿Colocó por encima del deber a la felicidad? ¿Por encima del deber a la felicidad? No, incorrecto, falso. Por lo tanto, dado, muy bien, muy bien. Andrea, ¿qué es una ética heterónoma? Heterónoma, ojo, hetero significa otro diferente de mí. Auto, yo mismo. Hetero, otro diferente, ¿no? Por ejemplo, heterosexual, cuando hay una relación entre dos personas diferentes, ¿no? ¿Sí? Masculino, femenino, ya. Hetero es otro me da la ley, otro me dice cuál es mi deber. Eso es lo que critica Kant. Por ejemplo, que tú sigas ciertos principios de conducta porque eso es lo que te ha dicho la iglesia, porque eso es lo que te ha dicho la religión, o eso es lo que te han dicho tus padres, ¿no? ¿Te acuerdas? Para Kant, uno no necesita que otro le diga cómo debe actuar, sino que uno, como ser racional, puede descubrir cuál es su deber y actuar de acuerdo con eso. ¿Se entendió? Ética heterónoma es cuando estamos buscando que sea otro el que nos indique cómo debemos actuar. ¿Ya? Seguimos. Los utilitaristas concluyeron a principios del siglo XIX que lo que produce placer es moralmente bueno. ¿Ya? Mira, placer. Y por el contrario, lo que produce dolor es malo. Para contrarrestar los argumentos contra esta postura ética, Mill distingue entre placer físico y el intelectual, al que le asigna un mayor valor. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que Epicuro, porque recuerda que Epicuro también dice que los placeres intelectuales son superiores a los placeres físicos. En consecuencia, la verdadera felicidad, la que excede el instante, solo puede lograrla quien se compromete con el bienestar social. ¿Ya? Mira, la verdadera felicidad es la que se compromete con el bienestar, no con la felicidad personal, ¿no? Porque la felicidad personal vendría a ser un placer físico, ¿no? Inmediato. El bienestar social ya es más de largo plazo, ¿sí? El pensamiento de Mill no tiene un sustento académico, sino que es una filosofía muy práctica y en el territorio angloamericano sigue siendo una de las teorías más influyentes y controvertidas. Sobre la ética utilitarista de Mill señala el enunciado correcto. ¿Cuál sería correcto, chicos? A ver. Eso está fácil. Dado, muy bien, dado, perfecto. Destaca la relevancia del bienestar social o comunitario. 2, dado, ¿ya? Dice 3. En la ética contemporánea se ha enfatizado el papel central que juegan los conceptos de lo bueno, en el sentido no moral de esta expresión, y de lo moralmente
recto. La manera como los distintos sistemas de ética conciben la relación entre lo bueno y lo correcto ha servido a su vez para clasificar a estos en dos grandes categorías: éticas teleológicas y éticas deontológicas. En efecto, una ética es teleológica, de acuerdo con esta terminología, si define lo bueno en forma independiente de lo recto y luego define lo recto como lo que maximiza lo bueno. A este tipo de ética se les suele llamar también consecuencialistas, ¿ya? En el entendido de que para ellas lo moralmente decisivo no son ciertas propiedades de los actos mismos, sino únicamente sus consecuencias. Fíjate, ¿ah? Éticas teleológicas son consecuencialistas porque se fijan en las consecuencias, ¿no? No en el acto mismo, sino en la consecuencia del acto. Del texto se desprende que a ver, ¿cuál sería la respuesta? Claro, muy bien, ya se dieron cuenta. Casa, el concepto de lo bueno y lo correcto ha permitido clasificar a la ética en dos grandes sistemas filosóficos que giran en torno a los fines y al deber, ¿no? Las que se enfocan en los fines consecuencialistas, teleológicas, y las que se enfocan en el deber, las deontológicas. Muy bien, casa. 3, casa. 4, se entiende por ética consecuencialista a... A ver qué dicen. Por ahí están respondiendo algunos. Claro, aquella que prioriza en sus consecuencias, ¿no? ¿Sí? Sí, casa de nuevo, muy bien, 4, casa. ¿Sí? El tipo de ética que es imprescindible lo moralmente decisivo prioriza en sus consecuencias. 5, Kant formuló la ley moral como un imperativo categórico, con lo cual quiso decir que la ley moral es válida en todas las situaciones. Asimismo, sostuvo que es imperativa, es decir, es preceptiva. Claro, es un precepto, es un mandato, ¿no? Es como los 10 mandamientos, digamos, tienes que hacerlo. A partir de ahí podemos sostener que, a ver, si es una ley moral válida en todas las situaciones y es imperativa, entonces, a ver, entre la A y la E. Esa está un poquito más complicada, pero mira, te voy a ayudar. La A no es. ¿Sabes por qué? Hay dos detalles ahí, pero sobre todo uno que te indica que no es. ¿Sabes por qué no es la A? Porque dice, los imperativos categóricos son coercitivos, porque exigen obrar por necesidad de ley y no por la circunstancia. Ya. Los imperativos categóricos son coercitivos. Coercitivos, ¿sabes qué significa? Que son obligatorios, pero en el sentido de que te quitan libertad. ¿Sí? Lo coercitivo es lo que te quita libertad. ¿Sí? ¿Sí? Una pena coercitiva es la que, por ejemplo, te manda a la cárcel, te quita libertad. Pero, ojo, para Kant, cuando tú sigues el imperativo categórico que descubres con tu propia razón, ese obedecer, ese deber, te quita libertad. O sea, obedecer lo que tu propia razón te ordena, ¿te hace no libre?
¿Te hace ser un ser no libre? No. Al contrario, porque estás siguiendo tu propia razón. Te estás obedeciendo a ti mismo. No estás obedeciendo al vecino, a tu papá, a otro. No, a ti mismo. Por eso no es coercitivo. ¿Sí? Por eso no es coercitivo. La A no es. Es la E. Muy bien, por ahí pusieron elefante. Es la E. La B no es del todo incorrecta, pero la E es más completa y más exacta. La voluntad humana será buena cuando se guía por imperativos y no cuando lo hace por imperativos. Sí, pero el término imperativos particulares no es correcto, por eso la B no es la E, ¿ya? Es la E, elefante. ¿Ya, chicos? Seguimos, a ver. 6. De todo esto se sigue con toda evidencia que la ciudad forma parte de las cosas naturales. Ojo, cuando habla de la ciudad se refiere a la polis, la comunidad en la que todos vivimos, forma parte de las cosas naturales. Es decir, es natural para el hombre vivir en comunidad y que el hombre es por naturaleza un animal político, social, ¿no? De manera que el que vive de modo natural y no por azar de las circunstancias fuera de la ciudad es o bien un ser degradado o bien un ser sobrehumano. Ojo, el que vive aislado en la montaña, ahí retirado del mundo, ¿sí? Porque él lo ha decidido así y no por azar, es un ser degradado, es decir, es degradado, es casi un animal, o un ser sobrehumano. Claro, porque es casi sobrehumano, pues no necesitar de nadie, ¿no? Como aquel a quien Homero increpa, sin límite, sin ley, sin hogar. Porque un tal hombre es además amante de la guerra, o sea, un hombre que no vive en comunidad, ¿no? Es como una pieza de juego aislada en el tablero. Según el texto, el símil usado por Aristóteles en referencia a la pieza de juego aislada del tablero quiere expresar, ¿qué expresaría? A ver, ese hombre que vive fuera de la comunidad, que está como al margen, ¿no? Que está ahí fuera de juego. ¿Qué cosa es? ¿O qué quiere expresar Aristóteles con eso? Claro, muy bien, casa, que carece de sentido que un hombre viva al margen de la polis. Claro, es como un ser que está ahí extraviado, ¿no? Que no sabe qué está haciendo por ahí. Muy bien. 6, casa. Muy bien. 7. La verdadera felicidad es un estado del cuerpo y del alma que solo se alcanza por medio de la prudencia. El destino del imprudente es para Epicuro siempre el mismo. Recuerda que Epicuro y todos los helenísticos romanos buscan la ataraxia, la tranquilidad del alma. Y para que tu alma esté tranquila no puedes estar deseando muchas cosas, ¿no? Si tú deseas muchas cosas, muchos placeres, muchos objetos, no puedes estar tranquilo. ¿Cuál es el destino del imprudente, el que está buscando siempre más? Casa, muy bien, muy bien. Ya, chicos, bueno, creo que ya tienen que retirarse, no se preocupen, nos quedamos en las 7. La próxima semana me hacen recordar para cotejar las claves, ¿ya? De las que faltan. ¿Ya, chicos? Ya, nos vemos. Jonathan, sus clases me hacen razonar sobre la existencia. Ya, chicos, ya nos vemos la próxima semana. Ya, un beso a todos, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.